Vale, fenomenal. Pues a ver, yo de formación soy publicista, ¿vale? Luego también soy músico profesional porque a la par combiné un poco las dos carreras. Lo que Ujú. pasa es que luego la parte de músico profesional se quedó ya como más amateur y me dediqué más al tema de publicidad y marketing. Y bueno, desde que salí de la carrera pues estuve trabajando en muchas empresas, tanto de marketing, de moda, como de salud, de estilo de vida y demás. Ujú. Pero cuando cuento lo de después de 10 años cayendo es porque estuve durante 10 años antes de crear mi propio negocio en diferentes empresas, más o menos en 3 o 4 empresas diferentes, pero siempre me pasaba lo mismo, como que no encontraba mi lugar, el trabajo no me motivaba, no podía crecer hasta donde yo quería y demás. Y entonces empecé primero como freelance de personal shopper, ¿vale? Porque yo estaba formada también en ese tema cuando salí de la carrera, pero luego me di cuenta de que mis clientes me pedían mucho el tema de, no tanto el coaching, porque no soy coach formada, digamos, pero sí la mentoría, ¿vale? Que por eso luego lo hablo como mentoría. Entonces era como mentoría sobre, pues, cómo cambiar X cosas de mi vida, parte más de gestión emocional. Y entonces me di cuenta de que a lo mejor podía llevar mucho más por ahí mi carrera. Y cuando digo esa frase después de 10 años es porque ese tema que no me gustaba de los trabajos, al final me llevaba a tener ansiedad o crisis de ansiedad y me llevó 3 veces a tener una depresión grande. ¿Por qué? Porque yo quería hacer cambios y no sabía cómo, ¿no? No tenía el camino que a lo mejor ahora ayudo con mis clientas, o sea, no sabía cómo salir de ahí, cómo buscar otro trabajo, si encontraba otro trabajo al año o así me volvía a pasar lo mismo, volvía a estar en un sitio que no me motivaba, que no me gustaba, que no encontraba mi camino, ¿no? Entonces eso me creaba, era como no sabía por dónde Sí. tirar y me creaba mucha ansiedad, mucha depresión de decir es que no puedo, hago Vale. cambios, pero no encuentro mi lugar, ¿no? Entonces, por eso también hay otra frase que pongo en la web que es como si no encuentras tu camino, pues tendrás que crearlo, ¿no? Que es lo que me pasó a mí de he cambiado 27 veces, pero no encuentro mi lugar y al final pues me lo he tenido que hacer un poco a medida. Así que a eso me refiero con la frase. Vale, yo os hablo de mentoría, por eso te decía en la pregunta anterior, porque es un poco el camino que he seguido yo, ¿no? Para crear mi negocio. Entonces, mis clientes cuando llegan a mí o gente que llega, al final, cuando tenemos un negocio siempre se dice, ¿no? De que tenemos que solucionar un problema, ¿no? Entonces, los clientes que vienen a mí, digamos que es como que quieren cambiar lo que me pasaba a mí, ¿no? Quieren cambiar su vida, pero no saben cómo hacerlo. O bien, no todos son emprendedores, la mayoría sí, porque al final cuando eres emprendedor es donde más dificultades tienes porque te lo tienes que gestionar todo tú solo. Por cuenta ajena es verdad que a mí me pasaba por cuenta ajena, pero porque no me gustaban los trabajos en los que estaba, no encajaba a mi sitio. Entonces es verdad que no todos ellos son emprendedores, pero sí que tienen algo en común, que es que quieren cambiar su vida Ujú. y para ello necesitan, o sea, cuando tú quieres hacer un cambio de vida y quieres hacer muchas cosas, no puedes hacerlo solo en una cosa, porque al final somos una persona completa. Es como lo del cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, es algo más completo, como más holístico que se llama ahora, ¿no? Entonces, no puedes cambiar tu vida solo en una faceta, sino que todo lo demás tiene que ir de la mano. Entonces, yo trabajo casi siempre normalmente con mujeres. Tengo algún hombre también, pero bueno, no sé muy bien, supongo que el concepto les gusta más a las mujeres. Entonces es un modelo donde se toca desde planificación, desde mentalidad de cómo te hablas, cómo tienes que dirigirte a los demás, de gestión del tiempo, gestión emocional, talentos, necesidades y sobre todo también objetivos, creencias y el autocuidado, que muchas veces se queda de lado. Y Sí. cuando somos emprendedores es como tienes que tener tiempo para ti, para descansar, para cuidarte, para cosas que te gustan, porque al final eso es lo que te va a dar la energía, ¿no? Para poder hacer todo lo demás. Entonces es como un programa, al final yo trabajo este concepto, un concepto que yo llamo vida a medida, ¿vale? Que es para cambiar esa vida que no te gusta y hacerte una que te guste, que al final siempre nos han enseñado a, yo quiero ser, me lo invento, abogado, quiero ser no sé qué, siempre fijándonos en otras personas, ¿no? De qué hace esta persona, qué hace, y a lo mejor la idea que yo tengo es que a lo mejor te la tienes que hacer tú solo, es decir, Claro. que te tienes que crear una vida media, efectivamente, con cosas que te llenen o de gente que te inspire, ay, me gusta esta persona esta parte, pero me gusta esta persona otra, y al final yo cojo retales de uno y de otro y me hago una medida que es lo que a mí me va a aportar. Porque al final también lo que me pasaba a mí es que yo también me inspiraba a mucha gente Ujú. y al final dices, vale, quiero ser como esta persona, pero a lo mejor quiero ser como esta persona un 20%. Y cuando me creo esa vida de esa persona, luego tampoco me encaja. Entonces yo creo que la mejor idea, y por experiencia propia, creo que la mejor idea es coger lo mejor de cada cosa que te guste y trabajarlo. Y para ello, pues yo trabajo con ellos durante 3 meses para poder cambiar, hacer esos cambios que necesiten de manera personalizada, porque cada uno viene a mí por un problema distinto, quiere cambiar su Claro. vida, pero de una manera distinta. Entonces, no es lo mismo querer cambiar de cuenta ajena a un emprendedor que tener un problema de gestión emocional y querer cambiar tu vida de otra manera, entonces hay que hacerlo un poco personalizado. Vale. Pues como te decía, siempre, o sea, la gran mayoría suelen ser emprendedores porque son los que más se plantean estos cambios, ¿no?
de cambios de vida y porque necesitan ocuparse de todo, porque la gente que lo está escuchando que son emprendedores saben que tienen que ocuparse de todo, aunque pidan ayuda y contraten a gente, como el caso vuestro de la gestoría, para X cosas, pero al final eres tú el que te tienes que ocupar un poco de qué hace, ¿no? Entonces, los emprendedores que recurren a mí, pues como he comentado, es que quieren tener un cambio de vida de alguna manera, porque ven, como me pasaba a mí, pues que se están dando con una pared que no saben qué hacer, y yo les ayudo a tener esa vida a medida que yo creo para mí es lo que deberíamos aspirar a todos, ¿no? Entonces, la mayoría suelen ser mujeres entre unos 35 o 50 años, ¿vale? Por poner así un tipo de público objetivo tal, que suelen estar bastante formadas, es decir, suelen tener casi toda formación de tipo, si no universitario, medio, por lo menos medio alto, ¿vale? Que suelen tener, que han tenido trabajos por cuenta ajena bastante importantes o que son bastante organizadas, es decir, o que tienen detrás bastante tema, pueden tener hijos o no, pero que tienen detrás, pues es un trabajo a lo mejor que era importante o han cambiado varias veces de trabajo, que son personas bastante inquietas, que están siempre queriendo aprender cosas nuevas, formándose y demás, y probando, ¿no? Entonces, un poco ese es el perfil que más me viene. Es verdad que trabajo también con algún hombre, pero suelen ser también perfiles muy inquietos, pues eso, que buscan cosas nuevas y que están todavía encontrando su lugar, que es lo que yo intento ayudarles a hacer. Vale, pues a ver, no se llega siempre a todo, que es una cosa que a mí siempre me gusta reconocer, o sea, no se puede llegar siempre a todo, porque también depende del todo a lo que queramos llegar, ¿no? Es como no podemos hacer 200 cosas, todos tenemos 24 horas, seamos Bill Gates o sea yo, Elsa, ¿vale? Pero evidentemente el secreto para poder hacer lo máximo posible siempre es la planificación. O sea, yo siempre he sido una persona súper planificada, me encantan las agendas desde muy pequeña, utilizo un montón de apps ahora también con la parte más digital. Entonces, yo tengo muy claro que sin planificación o sin una buena estrategia, luego aparte de esa planificación, no puedes hacer ni la mitad de muchas cosas que te planteas, ¿vale? Entonces, de hecho, yo el primer programa que hice aparte de Vida a tu Medida, que lo saqué hace 1 año y medio, hace 2 años saqué uno que se llama Planifica para vivir bien, que lo utilizo también mucho y lo utilizo también dentro, que es uno más cortito, son de unas 4 semanas, que es para gente muy desorganizada o que no le gusta nada planificarse y ve un cambio muy grande en su vida. ¿Por qué? Porque yo confío totalmente en la planificación, porque es que si no, no sabes a dónde vas. O sea, para mí es como a dónde quieres llegar, ¿no? Es como tener un objetivo. Si no sabes a dónde vas ni dónde quieres llegar, es como si yo me monto en un coche y quiero ir a Barcelona, pero no sé ni dónde está la carretera ni nada, pues no voy a llegar en la vida. O si llego, me va a costar 4 veces más que una persona que sepa por qué carretera tiene que ir, a qué velocidad tiene que ir o lo que sea, ¿vale? Entonces, para mí es como la base para poderlo hacer. Evidentemente tenemos, lo que decía, tenemos 24 horas, soy una única persona, entonces no puedo hacer muchas cosas que me gustaría hacer, pero creo que la clave es esa, es la planificación y luego aparte de la planificación, porque mucha gente también que se queda en el paso de, vale, me lo planifico todo, tengo mi agenda súper bonita, pero luego hay que ejecutar y cumplir. Entonces, planifica, pero luego hazlo, porque yo puedo tener la agenda y decir, vale, a las 12 tengo la entrevista contigo, a la 1 tengo no sé qué, pero luego ni hacer la entrevista o decir la mitad de lo que he planificado o no está bien planificado y al final me pongo más cosas de las que puedo, que eso nos pasa muchísimo, de decir, vale, me meto 24 cosas cuando puedo hacer 3. Entonces también yo planifico mucho con tiempo, es decir, cuánto voy a tardar en hacer cada cosa. Y incluso lo hago en la agenda, de decir, oye, pues la entrevista va a durar media hora. O esto va a durar, tengo que hacer este artículo, ¿cuánto voy a tardar en hacerlo? Pues también eso, calcular los tiempos es muy importante, porque a veces no somos capaces de hacerlo. Y nos creemos que lo vamos a hacer en media hora y tardamos 3 horas. Entonces ahí ya se nos va todo. Entonces yo creo que la planificación fuera. Que es fundamental hacer una planificación y hacerla bien, en función de cómo eres tú capaz de hacer las cosas. Pues a ver, yo comencé con el podcast hace ya tiempo, lo que pasa es que es verdad que voy publicando por meses, no publico todos los meses tal, pero sí tengo ya casi 40 capítulos y empecé en 2020, justo antes de la pandemia, que empecé, digo, bueno, luego me vino bien porque realmente como yo hacía todas las entrevistas digitales, pues podía seguir haciéndolas. Pero empecé justo ahí. Entonces, es verdad que ahora hay mucha masificación de podcast, entonces a lo mejor ahora es más difícil que te escuchen, pero aunque haya más masificación, es verdad que la gente lo tiene como más... Cuando yo empecé, mucha gente no sabía lo que era un podcast, entonces yo tenía que explicar a todo el mundo, pues es esto, lo puedes escuchar, es como una radio, pero tal, pero ahora todo el mundo ya sabe lo que es. Entonces es verdad que hay mucha más gente que lo tiene, pero también hay mucha más gente que lo escucha. Entonces creo que es un buen medio para hacerlo. Yo se lo recomiendo a todo aquel que le guste, o sea, que le guste hacerlo y que le guste comunicar. ¿Por qué? Porque el podcast también da mucho trabajo. Es decir, si a ti no te gusta,
o no te gusta entrevistar a una persona, o no tienes interés por hablar con una persona, depende cómo hagas el podcast. El mío es de entrevistas, pero hay gente que lo hace pues hablando de temas propios o de lo que sea. Claro. Si a ti no te gusta comunicar, o no te gusta plantarte delante de un micrófono, o no te gusta entrevistar a una persona, o te da un poco rechazo el comunicar y hablar, pues es un poco complicado, y sobre todo porque también lleva trabajo. Es decir, yo por ejemplo lo hago yo todo, es decir, grabo la entrevista, luego la edito, pongo las cabeceras, pongo todo. Entonces eso da trabajo, te tiene que gustar, porque a mí me compensa, porque a mí me gusta comunicar, porque me gusta hablar con la gente con la que luego conozco, porque saco mucha información y porque me gusta conocer a gente que a lo mejor de otra manera no podría conocerla. Entonces creo que es un buen formato, pero que te tiene que equilibrar el trabajo que haces con lo que te guste y con lo que te vaya a aportar, ¿vale? Al margen ya de si luego lo vas a monetizar o no lo vas a monetizar, de si tienes algún proveedor que te dé dinero, que invierta como mecenas o como lo que sea, yo creo que te tiene que compensar el trabajo que haces, el tiempo que tienes con lo que te da, ya sea dinero o sea, como en mi caso, yo es verdad que he trabajado con algunos proveedores, no tengo mecenas siempre, pero sí he trabajado con algunos. Entonces, bueno, aparte de eso, pero yo lo empecé en 2020 y he estado 1 año y medio sin que me pagara nadie nada. Entonces, claro, te tiene que compensar pues o por la gente a la que traes, o porque te gusta mucho comunicar y sea una manera de hacerlo. Pero creo que es una manera muy chula y que la gente utiliza mucho, o sea, que sí que lo recomiendo. Sí, o sea, que no hay que forzar tampoco la máquina. Eso es, sí. Que te guste, y si te gusta hablar y tal, pues fantástico, porque vas a encontrar una vía de hacerlo. Y creo que es más fácil que, por ejemplo, en los blogs, que a la gente le cuesta más leer, igual que ahora vamos mucho más por los vídeos y tal, pues creo que el podcast también es muy útil, porque además lo puedes escuchar en cualquier momento, es decir, en el coche, cocinando, haciendo no sé qué. Entonces, pues a ver, el emprendimiento es verdad que es difícil, porque el que no te lo diga, que te diga que es muy fácil, pues te está mintiendo básicamente, pero es verdad que es un tema muy bonito, aparte de que se aprende muchísimo, porque claro, tú por cuenta ajena al final en cualquier empresa vas a aprender, de tus compañeros, de tus jefes, de lo que sea, pero en el emprendimiento sí o sí vas a aprender el triple, porque tienes que hacer muchas cosas que por cuenta ajena muchas veces no te das cuenta, porque lo tienes cubierto con la empresa en la que estés, ¿vale? Ya sea más grande o sea más pequeña, da igual, hay más gente que tú y está haciendo. Entonces normalmente cuando emprendemos empezamos solos o empezamos con un socio, pero como muchos somos 2. Entonces a mí me parece que es una forma muy bonita de hacer algo aparte por tu cuenta, y que el éxito va a depender mucho en parte de tu esfuerzo y de tu trabajo. Es decir, es verdad que luego, evidentemente, de cómo te muevas, de si tienes más suerte, de si alguien te echa una mano, pero es verdad que es una cosa muy bonita y que tú te implicas mogollón porque es una cosa tuya. Entonces es como, no, hay mucha gente que dice, es como mi hijo, es como tal. Pues yo no tengo hijos, no lo puedo comparar, pero creo que sí, porque al final estás dando toda tu pasión, todo tu esfuerzo y todo tu trabajo, y que al final cuando algo te sale bien es como que te emocionas mucho más porque es algo tuyo, ¿no? Entonces, no, que a lo mejor una empresa, tú por cuenta ajena, una empresa te puedes emocionar igual, pero como no tienes tanto arraigo, ni haces tantas cosas, ni tal, es como que te cuesta más sentir, ¿no? Los colores, por así decirlo, como si dijéramos en el fútbol. Entonces, creo que además del aprendizaje brutal que es, porque ya no solo a un nivel profesional, sino personal, creces muchísimo y maduras mucho más que en cualquier otro trabajo. Creo que luego te sientes muy orgulloso de lo que has conseguido, sea mucho, sea poco, porque lo has hecho tú, sola. Entonces, bueno, creo que si es algo que te gusta y eres una persona apasionada y que no le cuesta implicarse, creo que merece la pena, ¿no? Pues, a ver, yo creo que lo fundamental, y yo abogo siempre mucho por esto, bueno, por lo que te contaba al principio de, oye, yo tuve problemas de depresión, de ansiedad y demás, entonces creo que hay que tenerlo eso muy claro, y que ahora se está hablando mucho de ello y que se tendría que hablar todavía más. Creo que es importantísimo que gestionen bien su salud emocional o su gestión emocional, ¿vale? Que si necesitas ayuda, porque al final es verdad que los emprendedores normalmente estamos muy solos, y o tienes un entorno que también sea emprendedor, o tu familia a lo mejor que haya tenido negocios o haya tal, si no la gente como que no te entiende, porque no te puede entender todo lo que tú tienes que hacer o a todo lo que te puedes implicar. Al final también ese que no hay nada seguro, ¿no? Que no sabes todos los meses si vas a facturar X o tal, dependiendo también del negocio que sea, pero bueno, es mucho más movido y mucho más difícil que una nómina que te llega todos los meses y sabes más o menos lo que tienes. Entonces creo que es muy importante que estés muy fuerte de mentalidad, tanto de gestión de salud mental como gestión emocional. Entonces si ves que no puedes, pues te recurres a ayuda, a un psicólogo, a una terapia o lo que sea. Y sobre todo que no pienses que puedes hacer todo solo. O sea, yo por ejemplo, yo ahora mismo no tengo gente a mi cargo, pero sí tengo proveedores, pues como puede ser vosotros o como puede ser la persona que lleva la web,
o la persona que me... O sea, yo no puedo hacer todo sola, ni lo pretendo. Y hay mucha gente que nos pasa al principio que es como, vale, no tenemos presupuesto para invertir, pero no puedes hacer todo solo. Primero, porque no vas a saber hacerlo todo bien, entonces tú tienes que centrarte en lo que tú sepas hacer y dejar al profesional de turno, pues oye, en cuanto vayas pudiendo delegar, sobre todo porque te vas a evitar muchos problemas, ya no es ahorrarte dinero, sino que te vas a evitar muchos problemas, tanto pues eso, la parte de gestoría, la parte de web o tal, y luego habrá cosas que sí puedas hacer tú, que a lo mejor necesites más tiempo, pero creo que es importante porque eso también estresa muchísimo, tener que hacer cosas que a lo mejor tú no sabes hacer y que las tienes que hacer tú porque no tienes dinero para hacerlo, pues eso también. Entonces yo creo que la parte de salud mental y no estresarte con hacer todo tú va muy relacionado todo, pero genial. Pues mira, yo os conocí a través de un amigo que él lleva más tiempo de emprendedor también, y entonces yo empecé, es verdad que yo empecé siendo freelance hace 2 años y pico tal, pero no recurría a vuestros servicios hasta hace 1 año y algo, efectivamente. Porque bueno, no tenía, al principio como freelance trabajas por cuenta ajena y combinas, entonces no tenía tanta facturación como hasta que dije, bueno, pues ya me pongo ya solo con esto y demás. Entonces sí que el año pasado ya, en 2021 ya estaba solo con esto, entonces dije, bueno, pues ya necesito a alguien que me lleve esto y que lo haga bien. Entonces una persona amiga me dijo que bueno, que él estaba muy contento con vosotros y que probara y tal, y bueno, vi primero las opciones que teníais, también después de preguntarle a él, y me pareció sobre todo muy positivo porque, primero, yo lo que no quería, o sea, lo que hablamos antes de la planificación, yo quería pues hacerlo todo lo más rápido posible, no tener que estar yendo a un sitio presencial, ¿no? Que es algo que no es necesario, y aunque no estemos en el mismo sitio, me da igual, yo estoy en Madrid, vosotros estáis en Cádiz, pero da igual, o sea, al final si la gente trabaja bien, con un teléfono, con un email, que ahora que tenemos todos los medios a nuestro alcance, no tenemos por qué estar yendo presencialmente a una oficina. Entonces para mí eso era muy importante, ¿no? Que hubiera una persona justo al otro lado, que si yo le hago una pregunta me conteste en el mismo día o la misma mañana, que es lo que ocurre. Entonces creo que la experiencia es muy buena por eso, porque yo tengo una duda, os escribo un email a mi asesora y me contestan el mismo día o la misma mañana, o si se escribo por la tarde, pues a la mañana siguiente, o sea, en su horario, evidentemente, pero que es rápido, que no es pues como otros sitios que dices, ay, pues tengo que ir ahora a la gestoría, me tiene que hacer esto, lo tenemos todo en un clic, o sea, la plataforma es muy fácil para subir facturas, para hacer todo, o sea, para mí es facilitarme, que es lo que yo quería, o sea, es verdad, me lleváis todos, me hacéis todas las cosas trimestralmente, pero necesitaba eso, pues que fuera rápido, que yo lo pudiera hacer desde cualquier sitio, y que no me quite tiempo a mí, efectivamente, que es lo que queremos todos, entiendo, y que las cosas estén bien y no me metan ningún jaleo porque no sepa hacer un tema legal que no haya contado con él. Entonces, para mí es muy positivo y creo que para muchos de los clientes que tengáis supongo que será también una razón de